¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es viernes 17 de noviembre, semana 32ª del tiempo ordinario, y hoy la iglesia celebra la memoria de Santa Isabel de Hungría, religiosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres, concédenos, por su intercesión, servir con incansable caridad a los necesitados y afligidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Santa Isabel de Hungría muere en el año 1231 a la edad de 24 años. Fue esposa de Luis VI de Turingia y madre de 3 hijos. Una vez viuda, se hizo franciscana terciaria y se dedicó a servir a las necesidades de los pobres y los enfermos. Fue canonizada solamente 4 años después de su muerte y es patrona de la Tercera Orden Franciscana y de Caridades Católicas. Me pongo bajo la protección de Santa Isabel en este día de mi cumpleaños. Gracias a Dios por el don de la vida, por el don del sacerdocio y por todos los regalos que día a día me hace experimentar y sé que vienen de sus bondadosas manos. Y bien, la liturgia de la palabra comienza con el libro de la sabiduría, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Insensatos han sido todos los hombres que no han conocido a Dios y no han sido capaces de descubrir a través de las cosas buenas que se ven a aquel que es, y que no han reconocido al artífice fijándose en sus obras, sino que han considerado como dioses al fuego, al viento, al aire sutil, al cielo estrellado, al agua impetuosa o al sol y a la luna que rigen el mundo. Si fascinados por la belleza de las cosas pensaron que éstos eran dioses, sepan cuánto las aventaja el Señor de todas ellas, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. Y si fue su poder y actividad lo que los impresionó, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que las hizo. Pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las criaturas, se puede llegar a contemplar a su Creador. Sin embargo, no son estos tan dignos de reprensión, pues tal vez andan desorientados, buscando y queriendo encontrar a Dios. Como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que ven, pero no por eso tienen excusa, pues si llegaron a ser tan sabios para investigar el universo, ¿cómo no llegaron a descubrir fácilmente a su Creador? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Y el evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 17, versículos del 26 al 37. En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban los hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot.
comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá. Y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él respondió, donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, en este día recordemos que estamos avanzando hacia el fin del año litúrgico y por lo tanto los temas que nos hablan del final van a seguir apareciendo en las lecturas que vamos a escuchar. De manera particular, el libro de la sabiduría me llama mucho la atención, puesto que podemos hacer comparaciones con lo que está pasando hoy en día. La ciencia avanza a paso agigantado. Han enviado nuevos telescopios al espacio mucho más avanzados que el Hubble y han encontrado cosas asombrosas. Incluso los científicos se dan cuenta de que las leyes que ellos conocían y que consideraban que eran aplicables a todo e inamovibles en el espacio, algunas de ellas no sirven ni se cumplen, sino que hay otras leyes que desafían las conocidas. Entonces, todo lo que dice el libro de la sabiduría aquí es perfectamente aplicable a lo que esta nueva pseudo religión que es la cientología o lo que la ciencia representa para muchos nos está diciendo. O sea, la ciencia no tiene la última palabra y muchos han encontrado en la naturaleza, en lo que pueden ver en el universo, como si el universo se mandara a sí mismo y realmente no tienen excusa, como dice el libro de la sabiduría. Se han dejado fascinar por las fuerzas cósmicas, por la belleza de lo creado, las constelaciones, las galaxias, los agujeros negros, los cuásares. Todo eso no es Dios. Dios hizo todo eso y el universo sigue en expansión y en formación. Pero ¿cuánta gente hay que invoca hoy en día al universo, a las fuerzas cósmicas, como si éstas tuvieran personalidad propia y nos vinieran de ellas ciertos favores? Por eso dice el libro, no tienen excusa, pues si llegaron a ser tan sabios para investigar el universo, esta frase es particularmente actual, para investigar el universo, ¿cómo no llegaron a descubrir fácilmente su creador? Y es asombroso a veces la tosudez con la que algunos científicos ven todo lo que ven y aún así siguen pensando que Dios no existe o que simplemente todo se hizo por azar o por necesidad. Se hizo solo. Y obviamente si uno tiene un poquito de sensatez y cordura y un poquito de fe, basta con ver todo lo que existe más allá de este mundo para darse cuenta que Dios tiene que existir y que todo eso, toda esa belleza que existe allí, todo ese misterio con el que se encuentran, no se hizo solo. Así que ellos deberían tener muchas más razones para creer en Dios y no las encuentran. Hay que pedir por los científicos de hoy para que las hallen, porque allí están las huellas del Creador. Por otra parte, el Evangelio de Lucas en el capítulo 17 que hemos seguido desde hace días, hoy en el versículo 26, apunta de nuevo hacia el fin y nos narra de estos eventos, lo que pasó con Noé, lo que pasó en tiempos de Lot. O sea, toda la gente vivía una vida normal, comían, bebían, se casaban, disfrutaban de sus vidas como si nada pasara, hasta que Noé entró en el arca o hasta que Lot salió de aquel pueblo de Sodoma y todo se acabó.
Entonces, de la misma manera, cuando venga el Hijo del Hombre, y sería el tercer evento cataclísmico, cuando venga el Hijo del Hombre, así sucederá, de repente, como ladrón en la noche, sin que nadie lo sospeche, cuando todo el mundo esté haciendo lo que esté haciendo, sin un previo aviso, parece, sucederá. Hay tanta gente que hoy en día se está dejando convencer por las redes sociales o muchas cosas que aparecen allí de que van a pasar ciertas cosas, la inminencia de lo que va a suceder, de los 3 días de oscuridad. Hay gente que ya está trayendo velas o veladoras, como la llaman, para que se las bendiga, gente que está haciendo compras porque el mundo se va a acabar, etcétera, etcétera. Y yo me ponía a pensar en los más pobres, en la gente que no tiene ni siquiera para comprar una vela, y mucho menos para hacerse un mercado y almacenar para cuando llegue el día. ¿Qué va a pasar con esta gente? O con aquellos que no saben supuestamente lo que tienen que hacer, los mensajes que se difunden por internet. ¿Usted cree que los más pobres tienen tiempo para enterarse o tienen dispositivos como los que usted tiene, por los cuales está viendo esta meditación, para tener contacto con las redes sociales y con las últimas novedades proféticas que se están diciendo? Pues no. Y yo no creo que Dios tenga acepción de personas como para que los internautas se enteren y ellos se puedan salvar, y los pobres, más pobres, no se salven solo porque no se enteraron. Yo lo dudo. Así que no te asustes, no te confundas y no permitas que te confundan las noticias de todo tipo que pululan por estos tiempos en internet y desde hace algún tiempo a través de las redes sociales. Lo cierto es que el Señor nos recuerda que tenemos que estar preparado. Aquel día, dice el Señor, y me remito al texto, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas, o el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. No habrá tiempo. Esta frase tan ambigua, tan misteriosa, tan extraña, no deja de tener un sentido en el fondo simple. Donde hay un cadáver, se juntan los buitres, porque le preguntaron al Señor, ¿dónde sucederá eso, Señor? Como si fuera una locación específica, ¿no? Como si esto va a pasar en el Armagedón, como si esto va a pasar solo en aquella zona donde Jesús nació y creció y predicó. ¿Dónde va a pasar esto? En realidad no nos importa saber dónde va a pasar. Están aquí porque la gente le hacía preguntas al Señor, intrigadas por sus revelaciones sobre la manera como esto va a llevarse a cabo. Cuando el Señor dice, habrá dos durmiendo en el mismo lecho, uno será tomado, otro será abandonado. ¿Quién será tomado? ¿Quién será abandonado? Podemos pensar que será tomado el que vive en gracia, el que está listo para encontrarse con Dios. Será abandonado el que no vive en gracia, el que vivió apartado de Dios o se apartó de Dios desde hacía algún tiempo. Por eso es importante vivir en la gracia de Dios, buscando siempre su voluntad y luchando contra el pecado, que es nuestro principal enemigo. Será dejado aquel pues que no puede entrar al reino. Y esta frase misteriosa, donde hay un cadáver se juntan los buitres, parece que el Señor quisiera decirnos, hay signos suficientes para darnos cuenta dónde va a pasar eso, cómo va a pasar eso, cuándo va a pasar eso. Los buitres son el signo claro que se ve a distancia de dónde está sucediendo una muerte, dónde se está pudriendo un cadáver, siendo crudos al hablar. Y nosotros realmente tenemos signos, señales que nos dejan ver cómo va a ser eso. El Señor nos lo ha dicho en su palabra. Y cuándo va a pasar y el dónde. Solo tenemos que estar pendientes de los signos. Y basta ver lo que está pasando a nuestro alrededor para darnos cuenta que debemos estar listos, porque pareciera que todo apunta al fin, pero todavía no llega. ¿Y tú? ¿Estás preparado? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.